¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, mis queridísimos dears, ya estamos aquí de regreso y ahora nos vamos a ir con una reacción que me encontré navegando por los mares del internet. Se me hizo bastante interesante. Por eso me permití atrasar un día más las solicitudes que ustedes me han hecho por Instagram y por aquí por YouTube con sus enlaces. Porque este se me hizo bastante interesante. He estado buscando otras imágenes de este mismo concierto, que es un concierto que es en Changsha, es el Sakura Festival, es una presentación de Dimash, y no he encontrado mucho, solamente encontré esta, y pues al parecer no es muy reaccionado porque yo no lo conocía este festival. Vamos a ver de qué se trata. Es un video, yo creo que es de 13 minutos, ha de traer varias canciones. Yo creo que vamos a reaccionar a la primera y así nos vamos a ir y vamos a descubrirlo juntos. Si es que no lo has visto, pues bienvenido, vamos a descubrirlo juntos. Si ya lo viste, pues recuérdalo junto conmigo. Bueno, acompáñame a descubrirlo y tú a que lo recuerdes. Y pues vamos a ver de qué se trata. Se ve interesante, es en China, no sé qué año sea. Ya alguien me lo deja aquí en la caja de comentarios, se lo voy a agradecer 1008,000. Pues bueno, vámonos con esta reacción al primer tema en el Sakura Festival. 掌声有请进口小哥哥迪玛希。Dimashi. 你好。Ok. Nija. 哇。 Esto se ve un Dimash muy joven. Esto debe ser en el 2017, 2018, por ahí más o menos. SOS. Ok. No lo cambiaron de SOS a Late Autumn. Ok. Wow. 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 Realmente me está impresionando el audio. No es el mejor, pero estamos escuchando un audio muy crudo, muy directo. Yo imagino que el que hizo esta grabación, ha de haber tenido alguna conexión directa con la cabina de, bueno, con la consola de mezcla, la de audio, o está muy cerca de alguna bocina, de un amplificador o algo, porque se escucha el sonido tal y como ellos lo están escuchando ahí en la presentación. Es un sonido muy crudo, es un sonido muy natural. La voz de Dimash completamente en vivo. La música sí es una pista, pero la voz de Dimash completamente en vivo. La hemos visto ahí. Bueno, lo vimos aquí. Simplemente con el último melisma que hizo. Bueno, la última parte de esa voz de cabeza, voz angelical que le llamamos. Hizo un melisma ahí un tanto diferente. Se escucha muy bien, me gusta. Estamos viendo un Dimash muy, muy al natural, muy directo, muy creativo. Está imaginándose todo en el momento. Wow.
Wow, este pequeño fragmento que vimos de la presentación de Late Autumn me gustó. Y como les digo, vimos un sonido muy crudo, un sonido muy natural, muy directo, un sonido muy a concierto en vivo. Eh, no sé, es, es que es muy diferente. Porque muchas veces cuando vemos conciertos de Dimash o de algún otro artista, lo escuchamos con muy buen audio y todo eso. Pero es que también hay que tomar en cuenta que luego esos conciertos que ya están en canales oficiales, y todo eso no te van a sacar un sonido 100% natural. Es un sonido ya con un trabajo de edición previo, ya pasado por el estudio, para que no se oiga eco o no se oigan cosas por aparte, ¿no? Sino que simplemente se oiga la canción. Y aquí lo estamos viendo directo, así tal y como salió ese día, así nos lo están mostrando en esta grabación. Mm, no sé, me gusta mucho lo que estamos viendo. Es una variación de Late Autumn de las tantas que tiene. Y se escucha fenomenal. ¿Ustedes qué les parece? Déjenmelo aquí en los comentarios. Esto duró muy poquito, duró 2 minutos 29 y no vimos nada. Vamos a ver si canta una canción completa. Y yo creo que el video, no sé si traiga canciones completas o traiga fragmentos. Si trae puros fragmentos, lo vemos completo. Dura casi 14 minutos. Si traigo ahorita una canción completa, la grabamos aquí, lo dejamos y el día de mañana sacamos la otra mitad. O las que falten. Vamos a ver, vamos a descubrirlo. A ver qué canta ahora. Adagio. Ülkeden Ahmet. Thank you so much. Wow, esto va a ser espectacular. Espero que la cante completa. Porque la de Adagio no la ha cantado mucho. Como que no la ha cobereado mucho. No ha hecho muchas versiones de esta. Y va a ser interesante escucharla. Yo creo que sí ha de ser como 2017, 2018 este concierto. Bueno, este festival de Sakura. Ok, interesante. Y sí, y sí creo que ha de ser. Sí, 2017, pues ahí lo estamos viendo en la pantalla de atrás. Ah, Tico, cállate los ojos. Lo estamos viendo aquí en la pantalla de atrás que dice 11 de marzo del 2017. A lo mejor es una presentación entre el mismo concurso de I Am Singer. No sé. Si alguien sabe, me lo puede dejar aquí, por favor. Thank you so much. Adagio. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice into it. Muy diferente la versión esta. I feel you under my skin. Okay. Within my heart and my soul, I'll wait for you. Wow, wow, wow. Fíjense que las versiones que hemos visto de Adagio que ha interpretado Dimash son como 3 o 4 que tenemos aquí en el canal, que las hemos hecho las reacciones. Siempre como que respetan el patrón de la primera que presentó en The Singer, en I Am Singer. Son muy parecidas, obviamente con sus variaciones, pero son muy apegadas a ese estilo de la primera, que yo creo que lo voy a seguir diciendo siempre, para mí la mejor presentación de Adagio de Dimash fue la de I Am Singer, como que en esa presentación lo sentí como que una explosión de emociones, mucha entrega, mucha pasión, sobre todo pasión, coraje por lo que está cantando, como que realmente se metió al papel de la canción, no sé. Esa versión de Adagio la noto muy, muy especial. Pero esta la noto muy diferente. Noto un Dimash
no sé, muy relajado. Hasta en ciertos momentos como que siento que está teniendo problemas en el retorno, en el chícharo, de que no se escuche o algo, porque en algunos momentitos como que le ha costado un poquito de trabajo llegar al tono. No sé qué esté pasando, pero lo está cantando muy, muy bien. Lo que pasa es que la notamos extraña porque le está cantando muy diferente a como nos tiene acostumbrado. Es interesante esta versión. La verdad, lo que sea cada quien es interesante. Surround you. Eyes in the touch your face. Okay. Hope one into your embrace. Where the darkness sounds so low, you'll be my eyes. Como hemos visto, por lo que había dicho ahorita en la pausa pasada, donde esta la notaba más diferente, en esta sección, en esta segunda parte de la canción, ya se apegó más a lo que hizo en I Am Singer. Primero al principio la hizo muy diferente, la hizo como lo iba sintiendo en el momento, y ahorita en este segundo fragmento de la canción ya se apegó más a lo que nos tiene acostumbrado y se escucha genial, vamos a seguir con la reacción. Y ya está completamente apegado a la versión de I Am Singer. Nothing more to explain. I thought that remains. You say that Wow, bastante interesante. Bastante interesante. Es lo que les digo, no sé si esté teniendo problemas en el retorno del audio o que no se escuche. Porque sí, por algunos momentitos le está costando un poco de trabajo. Vamos a volver a escuchar y pongan mucha atención. No estoy seguro ahí si se alejó mucho el micrófono o como que se le fue un poquito la voz. Nothing more to explain. I thought that remains. You say that También hay que tomar en cuenta que si este festival fue durante la presentación de I Am Singer, puede ser que también Dimash tenga la voz cansada. Digo, son varios factores. La está cantando muy bien. A mí me está gustando mucho porque es una versión muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado. Nada más que, digo, es raro, ¿no? Ver a Dimash que le pasen cosas así. Pero está muy, muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí en los comentarios. Precioso.
Wow. Wow. Sí, yo creo que esto es es un festival que se realizó estaba haciéndose la grabación del programa de I Am Singer. Interesante, muy interesante, me gustó muchísimo esta versión porque es una versión muy diferente, es una versión muy cruda, es una versión muy directa, una versión muy natural. Dimash, a pesar de que todos lo creamos que es la mezcla entre un ángel y un alien, o que es directamente un alien, o que es directamente un ángel, lo que sí les puedo asegurar es que Dimash es una anomalía en el buen sentido de la palabra, porque nadie puede hacer lo que él hace con tanta perfección, con tanta precisión y con tanto esfuerzo, tanto trabajo que hay detrás. No sé, ¿qué les pareció esta versión de Adagio? A mí me gusta porque es muy diferente. Digo, eh, teniendo sus problemitas, pero digo, se acepta, ¿no? Aparte, como siempre les he dicho, Dimas ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Y todo lo que hace lo hace muy bien y lo hace con el corazón, que es lo más importante. Y eso es lo que a nosotros los Gears nos llena muchísimo. Eh, pues llegamos casi exactamente a la mitad del video. El día de mañana, si quieren, déjenmelo aquí en los comentarios. Reaccionamos a la otra mitad a ver qué más nos canta. Porque es bastante interesante este festival. Digo, al menos yo no lo conocía. Espero que algunos de ustedes tampoco lo hayan conocido para que lo hayamos descubierto juntos. Y como les dije al principio del video, si ya lo conocían, espero que se hayan quedado para disfrutarlo o recordarlo junto conmigo mientras yo lo iba descubriendo. Pues bueno, si esta videolección les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. En el ciberespacio. Bye.